Les doy la bienvenida entonces a una nueva reunión de estudio bíblico, donde continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Hoy vamos a ver ya el inicio de la última parte, el inicio del fin de lo que será la pasión de Jesús, con el capítulo 18. Pidamos la bendición de Dios para esta reunión. Oremos. Amado Dios, bendice tú nuestro hablar y nuestro escuchar con la fuerza de tu Espíritu Santo. Que esto sea para nosotros una experiencia de fe restauradora y llena de vida para nuestra vida y también nuestra muerte. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, tenemos en el capítulo 18, el cual inicia con el arresto de Jesús. Y dice así: después de haber dicho esto, se refiere a la oración de Jesús. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿a quién busca? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús repitió: ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Y Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. ¿Acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Interesante es que el texto nos sitúa geográficamente ya afuera de la ciudad. Dice que se mueven hacia el otro lado del torrente Cedrón, que dividía precisamente la frontera con Jerusalén. Allí había una huerta y Jesús entra en ellos, o sea, entra con ellos, entra en la huerta. La huerta siempre va a ser un espacio de vida, ¿no? Es un espacio donde se planta para comer.
ya, hierbas, verduras, siempre va a simbolizar la vida. Y no es casual que en este caso el inicio de la pasión de Jesús se dé también en el contexto de una huerta. Si vamos rápidamente al final del capítulo 19, justo antes de iniciar el capítulo 20, si leemos el relato de la sepultura de Jesús en Juan 19, 38 en adelante, nos vamos a dar cuenta de algo que viene a dar contexto a este relato. Juan 19, versículo 38, dice así: Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se la concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo de noche, y trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos un día de preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. La pasión de Jesús inicia con el mensaje de vida, de fructificación de una huerta y termina también con una huerta. Lo apresan en una huerta y lo sepultan en una huerta, lo cual viene a simbolizar que toda la muerte, la injusticia, el dolor que Jesús sufre es para vida. El contexto es hacia la vida. Si no, ¿qué es lo que diría? Diría que está todo lúgubre, que justo se hizo de noche. Pero no, el relato nos habla de una huerta, señalando que todo este proceso de dolor tiene un sentido para la vida y hacia la vida, para que podamos dar frutos por medio de la obra que Jesús hace. Es así como ya de entrada empezamos a leer el relato de la pasión de Jesús con un mensaje central, que es precisamente que Jesús no muere en vano, sino que muere para que esta huerta, que es el reino de Dios, esta huerta que es la creación de Dios, esta huerta que es la iglesia de Dios, esté siempre llena de vida. Aunque los seres humanos la usemos para muerte, Jesús envuelve la injusticia, el sufrimiento, el abandono, la traición y la misma muerte en la vida. Y planta eso en la huerta para que fluya y crezca vida, en donde el ser humano produce muerte. Pues así aparece Judas en este espacio. Judas el traidor, nos dice el texto. Conocía el lugar porque al parecer iban seguido con sus discípulos a esa huerta. Judas va con un destacamento. Antes no había aparecido casi nada Judas, solo, si no me equivoco, una vez en donde se decía que él que lo iba a traicionar, pero como acá no hay relato de la última cena,
no está esta preparación con Judas que hace Jesús y que sí aparece en los otros evangelios. El evangelio de Juan da por hecho de que los lectores ya conocen los demás evangelios, entonces no tiene que repetir la misma historia. Desde ese sentido, Judas aparece de la nada. No se nos ha hablado de que Jesús se va al monte a orar, no se nos ha hablado de que Jesús siente esa pena de muerte como lo hacían los otros evangelios. Simplemente acá aparece el destacamento de los judíos, ya se hizo toda la traición por atrás, los judíos ya se preocuparon de conseguir a alguien que traicionara a Jesús, todo lo que hay detrás ya se hizo y no aparece acá en el Evangelio. Es así, es así que este Judas viene con sumos sacerdotes, viene con fariseos, llega en el atardecer de noche con faroles, antorchas y armas. Es extraño que lleguen con armas. Ciertamente Jesús no le va a disparar a nadie, no le va a tirar un sablazo a nadie, y en ese sentido Judas lo sabe, ¿no? Pero de todas formas van con armas. Jesús, que ya sabía que lo iban a traicionar, se adelanta y les pregunta, bueno, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Recuerden que eso del Nazareno es como el apellido de Jesús, ¿no? Así se reconocía a las personas en ese entonces, por ser hijo de o por del lugar a donde provienen. Soy yo. Es uno de los últimos soy yo de Jesús. Ya vimos el yo soy la luz, yo soy la puerta. Yo soy ahora, dice Jesús. Yo soy al que buscan. Ellos retrocedieron y cayeron en tierra, señalando que ese yo soy de Jesús es un yo soy lleno de dolor. Es un yo soy que está por sobre la injusticia humana. Es un yo soy que muestra a Dios. Por eso, aquellos que iban a buscarlo retroceden y caen en tierra porque de una forma u otra sienten que es la voz de Dios la que dice yo soy. No es cualquiera, es el Hijo de Dios el que dice yo soy. Y tenemos que imaginarnos ese soy yo como un estruendo del cielo. Jesús naturaliza todo ese espacio y dice, bueno, ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Ya les dije que soy yo, responde Jesús. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Jesús no necesita ni quiere que a sus discípulos los encarcelen. Jesús está pensando en la iglesia y debe predicarse la palabra, si no, todo va a ser en vano. Y es así que Simón Pedro, sin avisar que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús le dice, vaina tu espada, guárdala. ¿Acaso no beberé del cáliz que me ha dado el Padre? Jesús no viene a rechazar el dolor, y eso es algo muy importante también para nosotros. Jesús no niega el dolor, no niega la injusticia, sino todo lo contrario. Cuando el dolor y la injusticia
vienen a ser para nosotros parte del testimonio que damos en el amor a Dios, es entonces que podemos realmente creer y aceptar la vida como es. No voy a beber del cáliz que a todos nos toca en la vida. Si sufro por Dios, entonces sufro con el pecho erguido. No sufro dando lástima, sino que como los mártires de la iglesia, sufro agradeciendo a Dios por permitirme ser digno en este dolor. Por eso Jesús no permite que Pedro empiece a luchar con las personas, porque va en contra de lo que Jesús ha enseñado. Pedro aún no entiende. Estamos en la pasión de Jesús, ya a puertas de la crucifixión. Y Pedro todavía cree que esta batalla se gana por la fuerza. Pedro todavía cree que puede ganar esto con espadas. Aún no entiende que esto se trata de fe y no de obligar al resto a que piensen igual que uno. Pedro es detenido por Jesús para que así ellos vivan. Porque si iniciaban una revolución armada, ¿cuántos iban a sobrevivir al Imperio Romano? Quizás podrían haber ganado un par de batallas, pero la historia muestra que después de varias rebeliones judías, y los romanos terminan agotando su paciencia y en el año 70 queman Jerusalén y matan a cuanta persona se les cruza por delante. Jesús sabe que esa era la posibilidad número uno, si es que entraban en batalla con los romanos. La batalla de Jesús no es con armas, es con la palabra de Dios y con el amor, con ese amor que transforma corazones, pero que Pedro aún no logra comprender. Pedro ataca al servidor del sumo sacerdote que se llamaba Malco. La palabra Malco aramea viene del hebreo melech, que es rey. Aquí hay un símbolo, un juego de palabras, ¿no? En donde Pedro, que tiene que ser la roca de testimonio de fe, quiere eliminar al rey, en este caso simbolizando al sumo sacerdote a través de su servidor, a través de la violencia, con la espada. Y a los reyes para Jesús no se les derrota con la espada, se les convierte, se les derrota con la palabra, tal como él logra derrotar con su palabra tanto al sumo sacerdote como al gobernador Pilato. No trata de victorias ni de salvarse a uno mismo, sino de predicar la palabra de Dios. Y eso es lo que Pedro aún debe entender. La violencia viene de parte de los seres humanos, no de Jesús. Por eso el destacamento de soldados se apodera de Jesús y lo atan, aunque saben que Jesús no era violento. Lo llevan primero ante Anás y después al gobernador. Veamos cómo sigue el relato desde el versículo 15.
Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró con Jesús en el patio del pontífice. Mientras Pedro permanecía afuera en la puerta, el otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído. ¿Qué les enseñé? Ellos saben muy bien lo que les he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Hasta aquí la lectura es palabra de Dios. Se me pone la piel de gallina cuando leo estos textos. Siempre recuerdo el culto de Viernes Santo, que es tan profundo y lleno de vida. ¿Qué opinan ustedes de la negación de Pedro, la triple negación? ¿Por qué creen ustedes que aparece Pedro negando tantas veces a Jesús? Yo encuentro que es una reacción muy humana de sálvese quien pueda. Miedo, en el fondo es miedo, miedo, miedo. El miedo siempre nos gobierna y por miedo cometemos tantos errores. Claro que sí. Yo creo que también en ese momento a lo mejor se le iluminó y dijo: bueno, si yo me uno me van a castigar, me van a matar a mí, y esto tiene que seguir adelante. Tenemos que seguir enseñando lo que Jesús dijo. Y si todos los discípulos van a decir: bueno, yo soy amigo de Jesús o era discípulo, los iban a matar a todos de todas maneras. Tienes una visión bastante positiva de Pedro, ¿eh? No sé si él habrá estado pensando en predicar precisamente. Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero en general, si vemos las respuestas de Pedro, eh, uno nota que no logra comprender hasta la resurrección lo que realmente estaba planteando Jesús. Ellos no predican hasta Pentecostés. Hasta ese día no saben qué hacer en verdad, no saben qué predicar. Y es desde Pentecostés, en Hechos 2, que los discípulos realmente entienden cuál es su misión.
cuando Jesús asciende de vuelta al cielo y les dice, y ahora sí, ahora vayan, esperen que ya viene y van a tener que predicar, bautizar y hacer que todos los pueblos sean mis discípulos. Pedro hasta ahora no está preparado para eso. Y creo que Pedro, como en muchas partes, viene a simbolizar nuestra vida como cristianos. Especialmente esto de nuestra fe a medias. Porque una cosa es creer hacia adentro y otra es predicar y dar testimonio hacia afuera. Ciertamente nuestra realidad es distinta a la de Pedro, porque Pedro, tal como tú decías, Renate, tenía su vida ahí en peligro. Por supuesto que en este momento él estaba obligado por su vida a negar a Jesús. De otra forma lo habrían matado, ¿no? Ahí tienes toda la razón. Igual yo los encuentro súper valientes porque hay que pensar que ese era un medio muy violento, de mucho terror, mucho, si no piensas igual, te matan. O sea, lo mismo que está pasando hoy en día en Irán, pues, lo mismo. Claro, la Exactamente igual, no persecución de rápido. los cristianos. Sí, pues. Así que yo los encuentro súper valientes y la verdad es que Dios ahí les dio mucha fuerza para que ellos siguieran adelante. No obstante que seguramente después murieron todos martirizados, pero Mm. Dios les dio fuerza, porque eran gente común y corriente. Claro que sí. Y además que tenemos que tomar en cuenta que Pedro estaba ahí. Si Pedro realmente hubiera sido un cobarde, habría estado 5 kilómetros escondido en una cueva en la mitad del desierto. No habría estado en la mitad de la ciudad tratando de mirar de lejos qué es lo que podía hacer por Jesús. Si bien lo niega para salvar su vida, también busca a Jesús para estar cerca de él. No sabe cómo ayudarlo, pero al menos está cerca. Y eso hace la diferencia, porque en realidad tiene una mezcla entre valentía y cobardía. La valentía porque está ahí, la cobardía de alguna manera u otra porque lo niega, pero si no lo negaba se quedaba Jesús sin apóstoles. Es así como el relato nos conduce entre las negaciones de Pedro a la primera interrogación a Jesús por parte del primer sumo sacerdote, Anás. Le preguntan sobre su enseñanza. ¿Por qué creen ustedes que el sacerdote le pregunta sobre su enseñanza? ¿Por qué? ¿Por qué quiere saber de la boca de Jesús sobre lo que Jesús está enseñando? A lo mejor para hacerlo caer en la trampa, porque estaba en contra de los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes se regían por la ley, en cambio Jesús se regía por el amor. En el fondo también para que confiese quién era él, que es lo que se hace delante de los tribunales, poco menos. ¿Estás seguro? ¿Eres tú? Hacerlo confesar. Claro que sí, claro que sí. Lo quiere hacer confesar. Recuerden que el motivo de juicio a Jesús era lo que aparecía arriba de la cruz, ¿no? El INRI, Jesús Nazarenus Regis Judaica. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y ese era el motivo de la condena. Si Jesús se aclamaba a sí mismo como rey
verbalmente ante el sumo sacerdote y los demás que estaban ahí, entonces ya se cortaba el cuello enseguida. Por eso Jesús, de manera muy hábil, le dice, oye, pero si yo ya dije todo lo que tenía que decir, lo hice abiertamente en el templo, en la sinagoga, igual que el resto. Si me quieres decir algo, dímelo tú, porque tú ya escuchaste mi predicación. Ya te dijeron lo que yo digo, ya te contaron, si no, no estaría aquí. Así que dime tú mejor. Por eso lo pegan, le pegan a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, en vez de contestarle, lo desafía al sumo sacerdote. Como que le devuelve la pregunta. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que han oído. En cierto modo, Jesús quiere que las personas prediquen. Y todo para Jesús los lleva al testimonio, a dar testimonio. Entonces, si Jesús manda a los sumos sacerdotes, a los judíos, a los fariseos, a todo el mundo a predicar, es para que precisamente los escuchen. Por eso Jesús le dice, anda y pregunta, porque te van a decir. Es una provocación. Pregunta por ahí, porque muchos saben, muchos están listos para predicar la palabra de Dios. Jesús, que no había hecho ningún insulto, por supuesto, no le agrada el golpe que le dan, y le pregunta al soldado, al guardia, oye, pero ¿por qué me pegas? Si tampoco es que cometí un insulto, ¿no? Así, Anás, que no tiene mucha paciencia, lo envía ante Caifás, que era el que tenía que decidir en general. Anás era como el, el primer atisbo de juicio sin tanta autoridad, pero que si lograba hacer hablar a Jesús, entonces ya se hacía todo más rápido. Desde ese contexto, desde este pimponeo de Jesús, de un sumo sacerdote a otro, aparece nuevamente Simón Pedro, ahora junto al fuego, sintiendo el frío de la noche. Y así le preguntan si era uno de sus discípulos, lo niega. Lo contrario al yo soy de Jesús, Pedro es no lo soy. No acepta su discipulado aún. No está preparado para morir por Cristo todavía. Todavía no es un discípulo convertido. Puede ser un seguidor. Pero hasta que no diga yo soy, entonces no está preparado aún para el cáliz de Dios. Luego un pariente de aquel que había cortado la oreja le dice, oye, pero yo te vi con él en la huerta, ¿o no? Y el otro, no, 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 y canta el gallo, como dicen los otros evangelios. Este Pedro viene a confrontarnos a nosotros con la realidad del discipulado. Y con algo muy humano, y es que hasta que no decimos yo soy cristiano, yo soy de Cristo, vamos a estar siempre buscando excusas para poder escapar de nuestra misión. De ahí que es tan conflictivo esto de dar testimonio de Cristo, porque implica que tú seas discípulo, discípula de Jesús. Veamos qué hace Jesús ahora en la segunda parte de su juicio.
Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron: si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo: tómenlo y júzguenlo ustedes mismos según la ley que tienen. Pero los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Ahí está el testimonio. Jesús respondió: mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo: entonces tú eres rey. Jesús respondió: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que pongan libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar, diciendo: a él no, a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Jesús pasa por Caifás. El relato de Juan no se detiene ahí porque le interesa el lado político, la autoridad humana. Para Juan, Caifás no tiene ningún poder porque no representa a Dios. Pero Pilato representa el poder humano de la injusticia, del que da muerte, del que se cree Dios. Y así debemos imaginarnos una especie de show mediático, ¿eh? O sea, imaginémonos al sumo sacerdote caminando con Jesús, con los guardias, atado, y un tumulto de gente por detrás, entre los mirones y los que estaban participando. Caifás claramente iba con un séquito de gente que venía a apoyar y que son después los que responden la pregunta de Pilato. A él no, a Barrabás. Estaba ya todo predispuesto. El plan era ese, que no soltaran a Jesús. Ya sabemos que lo que dicen los judíos es muy decidor. Ellos están sosteniendo que su ley no les permite dar muerte a alguien. Claro, no les permite asesinar a alguien sin una norma, sin haber cometido un pecado serio. Y a Jesús no le encuentran ninguno. Es solo que no lo soportan. Ni siquiera decirse rey de los judíos era tan terrible. Era más esto de proclamarse como hijo de Dios. Pero a la larga tampoco era tan terrible eso. Acá estamos hablando más de que Jesús empieza a terremotear un poco el piso de los sumos sacerdotes, del manejo injusto del templo, de los abusos del templo y de todo lo que hay alrededor, el abuso de la ley. Y si no lo callan, el pueblo iba a empezar a defenderse. Por eso no lo quieren encarcelar, no lo quieren callar, lo quieren matar. Y necesitan que Pilato lo haga por ellos. ¿Por qué? Porque Pilato
es el que se cree Dios en la tierra como buen romano. Es así que Pilato de entrada le pregunta a Jesús si es el rey de los judíos, porque eso es lo que le dicen, oye, este se cree rey de los judíos y tú eres nuestro rey y nosotros te amamos, así que, oye, mátalo al tiro, porque si no, él va a empezar a hacer una revolución y te va a quitar tu reinado. Pilato los tiene que haber mirado con una cara de, oye, ¿y este tipito quién es? ¿A quién le ha ganado? O sea, no estaba realmente tan preocupado por Jesús. Yo creo que le preocupaba mucho más el séquito de los sumos sacerdotes y de ver que estos sumos sacerdotes tenían un plan al respecto, que ya tenían todo medianamente cocinado, y Pilato no es tonto, se da cuenta. Y Jesús apunta nuevamente al testimonio. ¿Cómo sabes tú que yo soy el rey de los judíos? ¿Dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? O sea, ¿escuchaste la palabra? ¿Alguien te predicó? ¿Quién te dio testimonio? Jesús nuevamente apunta a la predicación, apunta al testimonio, apunta a la misión. Si es que Pilato ha escuchado que Jesús es el rey de los judíos, entonces alguien se lo tiene que haber dicho y Jesús está asimilando que el que se lo dijo cree en eso. Y ahí le da más rabia todavía a los sumos sacerdotes, porque los utiliza en vez de sapos como espías, los utiliza como misioneros, porque ellos terminan diciéndole al mundo que Jesús es el rey de los judíos. Y es tremendamente inteligente porque siempre apunta al testimonio, a la predicación. Y así vuelve a decir, y con palabras muy claras, que su realeza no es del mundo y que por eso no soy violento. Si no, claro, Pedro y los demás habrían sacado las espadas y habrían luchado y Jesús estaría escondido en alguna cueva. Pero no, porque él no viene a ejercer violencia ni a matar a nadie. Mi realeza no es de aquí y mi forma no es la de aquí. Entonces tú eres rey, le pregunta Pilato. O sea, si eres rey de alguien al menos. Y ahí Jesús le dice, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y el que es de la verdad escucha mi voz. Ahí Jesús nuevamente involucra el testimonio, la predicación. ¿Por qué creen ustedes que Pilato ahora le pregunta qué es la verdad? ¿Acaso le interesa entablar una conversación filosófica con Jesús? ¿O simplemente no quiere hacer nada con él? ¿No le interesa? ¿Qué creen ustedes? Es un poquito para dilatar la, digamos, la presión que había sobre Pilato, para dilatar, porque en realidad no tenía muchas ganas de tomar ninguna determinación, pienso yo. Así parece, ¿ah? Así parece. Quizás por eso sale enseguida a hablar con el resto de los judíos, con todo el vulgo que estaba afuera, y le dicen, oye, ¿por qué me trajeron a este tipo? ¿Qué peligro le va a ver Pilato a Jesús? O sea, Pilato, él ni siquiera cree en un discipulado a través de la palabra y que pueda generar algún tipo de sublevación. Lo único que le importa a Pilato es ver cuántas armas tienen, nada más. Ese es su problema. Y Jesús no es violento y se le nota. Entonces, ¿para qué? Ya hagan lo que quieran con él. No me importa. No me hagan perder mi tiempo. Y aquí viene la decisión del pueblo. Pilato les dice, bueno, ahora ustedes pueden soltarlo. Ahora ustedes tienen la decisión de decidir si van a dar testimonio o si lo van a eliminar.
si van a decir yo no soy o yo soy. Y ellos prefieren, obviamente inspirados por el sumo sacerdote, hasta probablemente pagados por él, a él no, a Barrabás. Nosotros no somos de él, no somos. Nos quedamos con el asesino, con el ladrón, con el violento. No con Jesús. Así se empieza a tejer el fin de este juicio injusto a Jesús, en donde Jesús casi no tiene defensa. Luego, como veremos, se empieza a ejercer la violencia, precisamente la que Jesús no está dispuesto a ejercer, la empiezan a ejercer sobre él, con la flagelación, los azotes, la corona de espinas, los insultos, los golpes, la burla, la humillación. Esa es la violencia que Jesús rechaza. Y como la rechaza, la debe sufrir. Porque en este mundo no se vive la justicia de Dios, sino la de los hombres. Por eso la realeza de Jesús no es de este mundo, porque solo puede ser de este mundo cuando los seres humanos podamos decir junto con él, yo soy. Cuando dejemos de negarlo, cuando empecemos a seguirlo como discípulos, cuando entendamos la verdad y cuando seamos de esa verdad, para que demos testimonio hoy y hasta las últimas consecuencias. Ese yo soy es lo que va a determinar si la pasión de Cristo transforma nuestras vidas o solo viene a ser un recuerdo memorable. Y debemos preguntarnos, ¿qué tan fácil es decir yo no soy? No soy de él. ¿Y qué tan difícil puede resultarnos decir yo sí soy, de verdad? No a medias, yo sí soy de Cristo. Yo sí creo en la vida, yo sí estoy en el huerto. Yo sí entiendo que Jesús no me invita ni me llama a ejercer la violencia, sino todo lo contrario. Romper esa violencia, el ciclo de la violencia con la otra mejilla, dando una mano a través de la misericordia y el perdón. La tarea va a ser nuestra, de si nos unimos a la realeza del mundo o nos unimos a la realeza de Dios en Cristo Jesús. Pues que los caminos de nuestra vida nos conduzcan al reconocimiento de la verdad en Cristo y que en ese caminar cotidiano podamos decir, yo soy de Cristo, yo soy del Rey, yo estoy con Dios. Que así sea. Amén. Pues vamos a continuar próxima reunión con el capítulo 19. Vayan leyendo, repasando
y viéndolo como un todo, especialmente desde el 17 en adelante, porque aquí hay emoción y hay sentido, y vamos viendo cómo eso hace eco en nuestra propia vida. El 17 para mi gusto es lo más maravilloso, lo más bello de toda la Biblia. Es que me emociona, te prometo que me emociona. Es maravilloso. Lo he leído no sé cuántas veces porque he soñado Así es. y tenerlo presente siempre. Y sigue leyéndolo, para que sepamos que el centro de la predicación y de la vida de Jesús somos nosotros, porque Él pide por nosotros. Pidamos ahora también nosotros, por nosotros y por todos aquellos que aún deben decir yo soy, para que seamos uno en Cristo Jesús. Oremos. Amado Señor, inspíranos cada día para reconocer tu verdad. Aléjanos de las verdades de este mundo, de las oscuridades y de la violencia de este mundo, para que podamos ser aquellos servidores tuyos, humildes y llenos de bondad, para que no intentemos sacar la espada para defendernos constantemente, sino que nos podamos y aprendamos a defendernos desde el amor, la seguridad y la confianza que sentimos de ti. Que esa confianza nos permita sufrir y vivir la injusticia en tu paz, para que no haya nada ni nadie de este mundo que nos aleje de ti, ni de tu salvación que es en Cristo Jesús. Abrázanos fuerte y danos esa certeza de que, aunque estemos sufriendo, aunque estemos rodeados de injusticia y dolor, porque tú estás con nosotros, ya no necesitamos nada más, porque somos tuyos, y así tuyos vivimos y morimos en tu paz. Te lo pedimos y confiamos, buen Dios, en nombre de tu Hijo Jesús, con aquellas palabras que Él mismo nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en la fe, ahora y siempre. Amén. Vayan en paz, queridos míos, y nos veremos en la próxima. Muchísimas gracias, que tengas buena salud. All right. Muy bien. Les mando un beso. Muchas gracias. Muchos Qué buen retorno a cariños. casa. Buen retorno. Gracias. Chao, chao. Bye. Bye.